bien, pues vamos a continuar con el estudio de Génesis y en esta mañana vamos a ver Génesis capítulo 11 del versículo 10 al 32 y luego del capítulo 12 del versículo 1 al 5. Pero como introducción nada más quiero recordar que el libro de Génesis junto con los libros del Pentateuco fueron escritos por Moisés y fueron escritos inspirados por el Espíritu Santo. Cuando Dios puso en el corazón de Moisés escribir las listas de los descendientes de Noé, pues uno dice, ¿y qué utilidad tiene esto para mi vida? ¿De qué me sirve saber quién fue el padre, el hijo y luego todos los demás descendientes? Y muchas veces, si leemos sin detenimiento, sin reflexión, se nos hace aburrido y se nos hace sin sentido. Sin embargo, vamos a tratar de ver en el desarrollo de esta prédica que el tema es importante, no solamente interesante desde el punto de vista histórico, sino importante también para nuestras vidas. Por eso es conveniente analizar los detalles y vamos a tratar de hacerlo en este momento, ¿verdad? Nada más quiero mencionar que en el capítulo 9, los versículos 24 al 27, ahí Noé profiere una maldición a su descendencia, ¿sí? Y vamos a ver cómo esto tiene una implicación que repercute hasta nuestros días, porque maldice a Canaán y le dice que tiene que ser siervo, muy amable, gracias, siervo de sus tíos y de sus descendientes. Y esto lo vemos hasta la fecha. Sabemos los pleitos que hay entre Israel y sus vecinos, descendientes precisamente de Canaán. Y habíamos comentado, ¿verdad?, de que algunas personas que luego se hizo una organización, se dedicó a estudiar el ADN de muchos habitantes en el planeta. Y se encontró que, contrario a lo que pensaban muchas personas, compartimos genes de los ancestros que están descritos aquí en la Biblia. Y quién sabe si nosotros tengamos algún gen de Sem o de Cam o de Jafet. Y esto, ¿verdad?, científicamente ha sido comprobado, ¿sí? Sabemos que dentro de esos descendientes está Nimrod. Y este Nimrod, descendiente de Cam, ¿verdad?, fue, como dice la Biblia, de los primeros valientes, cazador, muy fuerte, muy apuesto, pero con un corazón rebelde. Y gracias a él, ¿verdad?, una gran parte de la descendencia de Noé se desvió y empezó a seguirlo. Y junto con él, otros que fueron siendo también poderosos. Fundaron la ciudad de Nínive y luego Babilonia, y sabemos que aún en nuestros días hay conflictos con esas naciones. Entonces, quiero mencionar todo esto porque es parte de lo que vamos a ver posteriormente, ¿sí? Así que después de que Dios decidió destruir
la tierra a causa de la maldad humana en Génesis 6, versículos 5 y 7. Y vino el diluvio y empieza nuevamente con Noé y su descendencia a poblarse la tierra. Al poco tiempo empezó también nuevamente la maldad a brotar y desarrollarse. Y vemos cómo la descendencia de Noé pues empezó a vivir de una manera completamente ajena a la voluntad de Dios. Dios no destruyó la tierra nuevamente y la humanidad porque había hecho un pacto con Noé. Y también porque tenía ya el plan de redención para toda la humanidad. Pero bueno, entremos al tema y vamos a leer en nuestras Biblias capítulo 11 a partir del versículo 10. Si me acompañan, por favor. Entonces, vamos a leer capítulo 11 a partir del versículo 10. Descendientes de Sem. Dice, esta es la historia de Sem. 2 años después del diluvio, cuando Sem tenía 100 años, nació su hijo Arfaxad. Después del nacimiento de Arfaxad, Sem vivió 500 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Arfaxad tenía 35 años, nació su hijo Selag. Después del nacimiento de Selag, Arfaxad vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Selag tenía 30 años, nació su hijo Eber. Después del nacimiento de Eber, Selag vivió 403 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Eber tenía 34 años, nació su hijo Peleg. Después del nacimiento de Peleg, Eber vivió 430 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Peleg tenía 30 años, nació su hijo Reú. Después del nacimiento de Reú, Peleg vivió 209 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Reú tenía 32 años, nació su hijo Serú. Después del nacimiento de Serú, Reú vivió 207 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Serú tenía 30 años, nació su hijo Nahor. Después del nacimiento de Nahor, Serug vivió 200 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Nahor tenía 29 años, nació su hijo Terah. Después del nacimiento de Terah, Nahor vivió 119 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. Cuando Terah tenía 70 años, ya habían nacido sus hijos Abraham, Nahor y Harán. Descendientes de Terah. Esta es la historia de Terah, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue padre de Lot y murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Terah aún vivía. Abraham se casó con Sarai y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril y no podía tener hijos. Terah salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedó a vivir en aquel lugar y allí mismo murió Terah a los 200 años de edad. 200 años, sí. Llamamiento de Abraham. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra,
tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse hacia la tierra de Canaán, Abraham se llevó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y a toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado. Y la dejamos hasta ahí. Como ven ustedes, es cansado y hasta da sed leer todo eso. Pero vamos con el favor de Dios a ir tratando de entender este mensaje del Señor. Vamos nuevamente al versículo 10 del capítulo 11 y vemos que menciona, ¿verdad?, que después de 2 años del diluvio, Sem, cuando tenía 100 años, nace su hijo Arfaxad. En el capítulo 10, en los versículos del 21 al 30, se menciona con más detalle los otros hijos que tuvo Sem, ¿sí? Y nos damos cuenta que Arfaxad no fue el primogénito, fue uno de los hijos, pero tuvo otro primogénito. Sin embargo, no se menciona a otro hijo de Sem, sino nada más Arfaxad. Y vamos a ver que en la Biblia se repite muchas veces esto, que no es el primogénito el que necesariamente va a ser elegido por Dios para llevar la conducción, ¿sí?, el hilo de la salvación. Y lo vemos en varios casos, ¿verdad? Por ejemplo, David, el rey David, no era el primogénito, y sin embargo Dios lo escogió para ser el antecesor de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, vemos que hay cosas interesantes como este punto. Cuando menciona que Arfaxad vivió y tuvo más hijos, 500 años, vivió poco menos, que Sem vivió 500 años más, o sea, en total 600 años. Menciona también que la vida de Sem ya había disminuido a 600 años. Noé vivió 950 años, pero Sem ya vivió 600 años. Y vamos viendo a lo largo de toda esta lectura que la vida fue descendiendo cada vez más. Y si comparamos a Teraj, que vivió 200 años, con respecto a Noé, de 950 años, quiere decir que la vida del hombre ya había disminuido 750 años en 9 generaciones, ¿sí? Algunos vivieron menos de 200 años que vivió Terah. Y esto nos habla de lo que Dios había ya dicho, ¿verdad? Luego Moisés habla también, y en los Salmos vemos que se menciona que la vida del hombre, en el mejor de los casos, iba a ser 70 años, y en los más fuertes quizás 80. En la actualidad vemos que gracias a los recursos médicos, la vida de los hombres se ha ido prolongando. Mi madre tiene 98 años. Mis abuelos vivieron 100 años, del lado de mi papá. Del lado de mi mamá un poco menos, pero de todas maneras,
Ya es raro encontrar una persona que llegue a 100 años. Y cuando llega a 100 años, llega en una situación que decimos, Señor, ¿por qué lo tienes aquí? Y no es porque uno desee que se mueran, ¿no? Pero muchas veces el sufrimiento de las personas es grande. Pero Dios tiene un plan para cada uno, ¿sí? Y en este caso, ¿verdad? Vamos viendo que la vida de los hombres se fue disminuyendo. Si vemos en el versículo 14, cuando dice que Selah a los 30 años tuvo a su hijo Eber, vale la pena detenernos nada más para mencionar que Eber fue un hombre temeroso de Dios. Y la palabra hebreo viene de Eber. Los descendientes de Eber, ¿verdad?, se les nombra hebreos, ¿sí? Y fue por este hombre que tuvo temor de Dios y procuró hacer la voluntad de Dios. Eber tuvo influencia también en Peleg, y Peleg, su hijo, ¿verdad?, se apartó, por decirlo así. En el tiempo de Peleg hubo una división entre las naciones, y esta división en la tierra, como lo menciona la Biblia, no fue que físicamente la tierra se hubiera dividido, sino que la gente se dividió. Y muchos se fueron siguiendo a Nimrod, ¿sí? Recordemos que Nimrod, hijo de Cam, de Cus, ¿verdad?, todavía estaba vivo. Y de hecho, cuando Nimrod empieza la construcción de la torre de Babilonia, Peleg tenía alrededor de 13 años. Era un adolescente, ¿sí? Datos curiosos e interesantes. Peleg se supone, de acuerdo a los teólogos, que nació en el año 2247. Quiere decir que aproximadamente 100 años después de que ocurrió el diluvio, ¿sí? Y si nos ponemos a contar los años de sus ascendientes, vamos a ver que efectivamente se dan alrededor de 102 años desde el diluvio, desde que terminó el diluvio, a el nacimiento de Peleg. Se calcula que el diluvio tuvo lugar entre el 2349 al 2348 antes de Cristo, ¿sí? Y cuando vemos esto decimos, bueno, no fue hace tantos años como nos hacen suponer muchas veces algunos estudios científicos, entre comillas, ¿verdad? Así es que 2349 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo fue cuando el Señor mandó que se abrieran las ventanas de los cielos y las fuentes de agua en la tierra. Muy bien, dato que es, como digo, interesante y que en un momento dado podríamos decir qué relevancia tiene. Bueno, para que nos demos cuenta y estemos atentos de que lo que muchas veces nos dicen, ¿verdad?, algunos historiadores y científicos, de que la Tierra tiene miles y miles de millones de años y que el diluvio, ¿verdad?, ocurrió hace muchísimo más años. No es tal, no es tal. Y esto está también soportado por la historia secular, ¿sí? Ya en días pasados, domingos pasados,
Paco nos hizo referencia de algunos eruditos, ¿verdad?, de los primeros antropólogos que hubo, entre ellos un griego, ¿verdad?, que pues se basó en los escritos de el canon de Moisés, escrito por Moisés, para fijar fechas y también para encontrar ruinas de ciudades que ya no existían. Y eso mismo hicieron otros antropólogos, ¿sí? Allá por los años 1800, un inglés de apellido Maxwell, ¿verdad? Entonces, por eso es interesante e importante para que nosotros como cristianos conozcamos toda esta información. Bien, pues seguimos adelante, y de los otros puntos que podemos rescatar es el hecho de que cuando Terah tenía 70 años, ya habían nacido sus hijos Abraham, Nahor y Harán. Muy bien. Como les decía, después de leer esta larga lista de personajes, siempre queda la pregunta, bueno, ¿qué nos interesa? ¿Por qué Dios permitió que se escribieran todos estos nombres? Y que supiéramos de la división que hubo en el tiempo de Peleg y de cómo Nimrod fue jalando a gran parte de la humanidad de aquel entonces hacia una rebeldía en contra de Dios. El hecho de estudiar lo que sucedió históricamente hacia atrás de nosotros nos lleva a reflexionar que nosotros somos parte de la historia de la humanidad y que si bien podemos reconocer quiénes fueron nuestros antecesores inmediatos, nuestros abuelos, padres, abuelos y a lo mejor bisabuelos, yo no sé cuántos de ustedes hayan conocido a sus bisabuelos o hayan sabido de sus tatarabuelos, pero a lo mejor si los llegaron a conocer, pueden ustedes pensar, ¿y cómo fueron ellos? ¿Cómo fue mi padre? ¿Cómo fue mi abuelo? ¿Cómo fue mi bisabuelo? ¿Qué cosas hicieron en sus vidas? ¿Y cómo me afectaron a mí esas cosas? ¿Cómo me afectaron las decisiones que tomó mi padre o mi abuelo? Porque hay repercusión. Y entonces debemos de pensar, ¿y cómo mis decisiones van a afectar a mis hijos? ¿Cómo van a afectar a mis nietos? Porque hay repercusión. Y este es el legado que cada padre va a dejar a sus hijos. Y cada hombre va a dejar también a sus nietos, a sus nietas. Es bien importante que entendamos que nosotros hacemos historia familiar, y que somos responsables de esa historia y que vamos a dar cuenta de esa historia ante Dios. Que no podemos disculparnos, no porque la sociedad que desconoce a Dios ha tomado decisiones como, por ejemplo, ya cumplió 16 años, pues ya tiene edad para salirse a estudiar y irse lejos. Y ya lo que haga con su vida es su vida. Aquí decimos a los 18 años, ¿verdad? Ya es adulto, ya sabe lo que debe de hacer. Nosotros somos responsables, es nuestra sangre, son nuestros huesos. Y así como vemos aquí narrados, ¿qué sucedió con estos hombres en esta historia de esta formación, verdad?
de la humanidad. Así debemos de pensar qué es lo que yo estoy escribiendo en los corazones, en las mentes de mis hijos, y que va a repercutir en mis nietos. ¿Qué testimonio les estoy dando? ¿Qué legado les voy a dar a mis hijos? Ustedes se dan cuenta del legado que dejaron estos hombres aquí. Pero ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de mi participación en las vidas de ellos? Y tenemos responsabilidad, hermanos. No nos podemos excusar y decir, no, yo no. Si Dios nos los dio, si Dios compartió la divinidad de Él y nos permitió poder crear un ser a partir de dos gametos tan pequeños que no los podemos ver, pero que tienen toda la información genética para ser un nuevo ser, diferente a mí, pero que tiene de mí mucho como de mis antecesores. Entonces tenemos que pensar que también soy responsable por su formación. El Padre es responsable. Dios nos dio el privilegio, pero la responsabilidad de ser cabeza. Y nos dio una ayuda idónea, la mujer, que si entiende la palabra de Dios, va a hacer la voluntad de Dios, no la suya, y se va a someter voluntariamente a la autoridad del varón. Y no quiere decir esto que la denigre, sino que aquellas que son madres solteras saben la responsabilidad de ser padre y madre. O si hay padres solteros, saben lo que es la responsabilidad de ser padre y madre. Y no es nada fácil. Pero cuando están los dos, debe de haber una cabeza, y Dios puso la cabeza al hombre. Pero el hombre es el que va a dar cuenta, porque es el responsable de su esposa y de sus hijos. Así como vimos que Adán fue responsable de Eva, y si Eva cayó en la tentación, fue porque Adán no estuvo presente. Porque quien recibió la instrucción de no comer del fruto de ese árbol, de la sabiduría del bien y del mal, fue Adán, no Eva. Y si Eva falló, fue por culpa también de Adán. Entonces, el ser cabeza no quiere decir que es bien cómodo, como mal se ha entendido, sino que yo soy responsable también de lo que mis hijos, mis nietos van a vivir. Claro, mi responsabilidad con mis nietos se disminuye porque ya están los padres. Pero aún así, también soy responsable, ¿sí?, de seguir hablando con mis hijos para que si yo detecto algo, pueda estorbarlos. Leemos la triste historia de Elí y dice la palabra, no estorbó a sus hijos, y por causa de sus hijos, toda la descendencia de Elí fue borrada de la tierra. Y eso es lo que sucede en la actualidad. Cuando un hombre se separa de Dios y prefiere hacer su voluntad y no la de Dios en su vida, va a desaparecer él y su descendencia, así como el tamo que es llevado por el viento. La palabra se cumple, ¿sí? Y no podemos nosotros negar esto. Así es que somos responsables, hermanos, y tenemos que tomar esa responsabilidad. Darle gracias a Dios porque no estamos solos en eso. Él está con nosotros y está dispuesto siempre a guiarnos, a orientarnos, a enseñarnos. Y para eso nos dejó este manual de vida. Es un manual de vida que si nosotros creemos en él y lo aplicamos a nuestra vida, nos va a ayudar en todo momento. Y vamos a salir adelante
No quiere decir que no vamos a sufrir, pero el Señor está con nosotros y nos va a sacar adelante. Y donde no hay salida, Él va a abrir una puerta. Entonces, confiemos en el Señor. Vamos a ver qué es lo que sucede con la descendencia de Terah, o Taré, como dicen en otras versiones de la Biblia, ¿sí? Vemos que Taré, padre de Abraham, Nahor y Harán, los versículos 27 y 28, ¿sí? Vivía en Ur de los Caldeos. Babilonia, ¿sí?, estaba ahí. Y aquí se menciona que muere Harán antes que Taré. No encuentro ninguna otra mención de que un descendiente haya muerto que su padre. Es el único que se conoce. Y quizás lo menciona porque queda un descendiente, Lot. Y vamos a ver más adelante un poquito de la historia de Lot, ¿sí? Menciona que Abraham se casa con Sarai. No se sabe quién era el padre de Sarai, no se menciona nada. Dios sabe por qué. Pero menciona que era infértil y permaneció infértil hasta los 90 años. Menciona después que Taré sale de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán y se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot, su nuera Sarai, ¿sí?, la esposa de Abraham, y llegan a la ciudad de Harán y se quedan a vivir en ese lugar. Ahí mismo muere Terah, a los 200 años. Y según el Midrash, que es un libro, es decir, el Midrash es una colección de libros que los judíos utilizan para ir más a fondo. Habla de la tradición judía y hace una exégesis de los pasajes de la Torá, ¿sí? Este análisis crítico, ¿verdad?, profundo de los pasajes que están descritos en la Torá o el Antiguo Testamento nuestro, nos da un poco de luz. Entonces el Midrash nos dice que Terah era fabricante de ídolos y adoraba ídolos cuando vivía en Ur de los Caldeos. Y dentro de sus clientes estaban amigos de Nimrod, y se dice que el mismo Nimrod. Entonces, en una familia idólatra nace Abraham. Pero Abraham, desde muy temprana edad, entiende de que no hay tantos dioses e ídolos como se creía en aquel entonces, sino que había un solo Dios, que Eber, ¿sí?, creía en él. Y Peleg también. Por eso es que Peleg no se fue con la corriente que seguía a Nimrod. Entonces, Abraham, siendo ya adulto, más bien joven primero, puso varias pruebas, según dice el Midrash, a esos ídolos para demostrarle a su papá Terah que estaba equivocado. Les ponía comida y decía, si están vivos, si estos son dioses, pues deben de comer. Y sucedía que no comían nada. Hacía ruido fuerte y no escuchaban. Cosas así muy simples. Y siendo ya adulto, él decidió un día destruir los ídolos que su padre había hecho, pero que tenía que entregar.
Y como no los pudo entregar, y supo Nimrod que Terach no podía entregar los ídolos porque Abraham los había destruido, lo mandó matar. Y por esa razón dice en el versículo 31 y 32 que Terach salió de Ur de los caldeos y salió huyendo de ahí y se fue hasta Harán, llevándose a sus hijos. Esto es lo que dice el Midrash. ¿Es cierto? No sabemos completamente, pero según los judíos y la tradición judía, eso es. Ahora, si no está en la Biblia, pues quiere decir que su relevancia no es tal. El punto importante aquí es que Dios, dentro de todos los hombres, seleccionó a Abraham. Y Abraham lo selecciona y le da un mandato que vamos a ver más adelante. Ya en el capítulo 12, en el versículo 1, dice: el Señor dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Y entonces vemos que Abraham obedeció. No completamente, porque no dejó a todos sus parientes, sino que se lleva a Lot. Lot para ese entonces ya era un hombre adulto, no era un jovencito, no era un niño. Bien podía haberse quedado Lot allá en Harán. Pero Lot quiere ir y Abraham consiente y lo lleva. Sabemos qué fue lo que sucedió posteriormente. Así es que al morir, ¿verdad? Terach, Abraham escucha la voz de Dios y toma sus cosas, toma lo que en un momento dado pudo adquirir y se va hacia Canaán. Y Dios le hace una serie de promesas. En primer lugar, versículos 2 y 3 del capítulo 12, dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a quien te bendiga, a quienes te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y aquí esta bendición nos alcanza a nosotros. Gracias a Dios, ya desde entonces el Señor nos tenía en su mente, en su corazón. Y recibimos esa bendición de parte de Dios a través de Abraham. Muy bien, dice versículos 4 y 5. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Al encaminarse a la tierra de Canaán, Abraham llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot y toda la gente que había adquirido en Harán y todos los bienes que había acumulado. Así es que llega Abraham a la tierra de Canaán. ¿Y qué podemos nosotros aprender de esto? ¿Qué nos dice la palabra del Señor
para aplicarla a nuestras vidas. Porque, repito, toda la palabra de Dios es inspirada por Él y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y esto es para nosotros, hermanos. Así es que, gracias. Aquí tengo otro libro. Gracias, mija. Dios es fiel. Y muchas veces lo hemos dicho, Dios es fiel. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, Dios permanece fiel. Pero cuando nosotros elegimos hacer nuestra voluntad, motivados por lo que el mundo nos ofrece, por los malos deseos del cuerpo, la codicia de nuestros ojos, la arrogancia de la vida o la vanagloria de la vida, sabemos que esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y dice en 1 Juan 2, 16 y 17, esto mismo, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero el que no hace la voluntad de Dios no permanece para siempre. El linaje va a ser borrado. En nuestra vida familiar podemos ver cómo cercanos a nosotros han ido desapareciendo. La vida de algunos tíos, ¿verdad? Se casaron, tuvieron hijos, pero estos hijos vivieron apartados de Dios y la descendencia fue disminuyendo, al grado que de esas familiares ya quedan muy poquitos. Pero quienes han sido fieles a Dios, vemos que su descendencia se está multiplicando y está siendo de bendición, porque está buscando hacer la voluntad de Dios. Hace años leí un libro a donde hacía la comparación de la descendencia de dos hombres. Uno, Jonathan Edwards, que quizás algunos hayan escuchado de él. Fue un hombre entregado a Dios, que llegó a ser el rector de la Universidad de Harvard en sus inicios. Y comparaba la descendencia de Jonathan Edwards con otro hombre, John Lacrosse, descendiente de franceses en Nueva Orleans de aquellos años. Y mencionaba que de la descendencia de Edwards había habido muchos pastores, misioneros, intelectuales, profesionistas, y se contaban hasta 2 vicepresidentes de Estados Unidos, gente con mucha ascendencia, servidora, temerosa de Dios. Pero de la descendencia de John Lacrosse, que vivía completamente en el mundo, pues sus descendientes fueron piratas, malvivientes, prostitutas, y rápidamente su descendencia fue borrada. Cada quien hizo su vida conforme a la libertad que Dios da. Así como nosotros, Dios nos da la libertad de elegir. Y a cada quien le corresponde tomar decisiones.
Pero cuando decidimos seguir la voluntad de Dios en nuestra vida, aun cuando al principio no se vean resultados, vamos viendo que conforme va avanzando el tiempo, el ir haciendo la voluntad de Dios te permite ver resultados en el futuro. De la misma manera, cuando un avión de estos comerciales tiene una ruta trazada, pero si se llegara a desviar por cuestión de milésimas de grado, ¿verdad?, de su ruta original, por la velocidad a la que va, en cuestión de unos cuantos minutos, ya está muy alejado de la ruta que tenía. En nuestra vida, que transcurre más lentamente en comparación a la del avión, quizás no alcanzamos a ver cuáles son las consecuencias de alejarnos de Dios. Y al principio puede ser, pues está todo dar, qué chido. Así como dicen los jóvenes, ¿no? Muy divertido, pero con el tiempo llegamos a estar metidos en broncas, en problemas, y decimos, ¿cómo llegué aquí? ¿Qué me pasó? Y es por eso, porque no alcanzamos a ver el futuro. Pero todo lo que hagamos por mantenernos en la palabra de Dios nos va a ayudar y vamos a ver la buena mano de Dios, la fidelidad de Dios ahí. Entonces, a los que son padres, les digo, sigan la palabra del Señor y hagan lo que dice, ¿sí?, en Deuteronomio capítulo 6. Repitan la palabra de Dios estando en casa y cuando se levanten y cuando anden en el camino, a todas horas, repitan y enseñen la palabra de Dios a sus hijos. Háganlo junto con sus esposas, tengan un devocional diario. Enséñenles desde chicos. Y Dios es fiel, así como dice el Salmo, ¿verdad? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Dice otro proverbio, corrige a tu hijo cuando es el tiempo, y tu alma tendrá descanso. Y más vale un azote bien dado a tiempo que 100 fuera de tiempo. Castiga a tu hijo con vara, porque no lo vas a dañar, pero salvarás su vida, su alma del Seol. Entonces, toda esa enseñanza debemos de hacerla nuestra y aplicarla a nuestras vidas. Y cuando analizamos estos pasajes con listas interminables de nombres, analicemos por qué Dios las puso ahí, para que nos demos cuenta de lo que sucedió con aquellos y tengamos la experiencia ajena aplicada a nuestra vida, que eso es fundamental, ¿sí? No necesitamos vivir esa experiencia para entonces decir, es malo. Vive la experiencia ajena y date cuenta de que hay cosas que no debes de hacer. Entonces, Dios es fiel, pero es fiel con aquellos que obedecen su palabra. Es cierto, Dios tiene misericordia con todos. Pero si alguien se empeña a decir, yo no quiero nada contigo,
Dios va a decir, está bien, es tu elección, como fue la elección de aquellos hombres que no escucharon el mensaje de Noé, que durante 99 años, y algunos dicen 120 años, estuvo predicando y diciéndoles, arrepiéntanse, y no le hicieron caso, ni aun cuando vieron que empezaba a llover. Pero cuando ya empezó a subir el agua, entonces fueron a correr ahí, pero Dios había cerrado la puerta. Así es que vivimos en el tiempo de la gracia. Que Dios ponga en nuestros corazones disfrutar de esa gracia del Señor. Y busquemos siempre hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y entonces tendremos esa satisfacción de haber sido un siervo, aunque inútil, pero que servimos o luchamos por servir al Señor. Y que cuando el día que nos llame Él, estemos ante su presencia, podamos escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo diciéndonos, bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra a la gloria de tu Señor. Somos el pueblo de Dios, hermanos, ¿o no? Entonces, sigamos a Dios y que el Señor nos bendiga a todos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque en tu amor y tu misericordia nos has dejado tu palabra para estudiarla, para entenderla y hacerla nuestra. Gracias, Señor. Te pido, por favor, por cada uno de los miembros de esta iglesia, los presentes y aquellos que no pudieron venir, pero que también, Señor, tengan en su corazón el buscarte y hacer tu voluntad en sus vidas. Que así tengamos todos ese deseo. Gracias, Señor. Te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén.